Entonces, ¿qué piensas de lo que hablamos ayer? Creo que tienes razón, deberíamos hacerlo. ¿Te pasa algo? Sí, como que siento que algo extraño va a pasar. ¿Alguna vez sentiste una corazonada tan fuerte que después resultó ser cierta? Eso no fue coincidencia. Es tu intuición despertando. Y que la intuición aparece como pequeños destellos. Sueños que parecen mensajes, presentimientos que se cumplen y sincronicidades que no puedes ignorar. Y lo más impactante es que la mayoría las vive, pero no las entiende. Y por eso dejan pasar la oportunidad de despertar su verdadera conexión. Así que quédate, porque voy a mostrarte 7 señales claras de que tu intuición está despertando. Y quizás ya les estés viviendo sin darte cuenta. Primero tenemos que entender qué es realmente la intuición, porque muchos la confunden con pensamientos rápidos, con la voz de la mente, con emociones pasajeras. Pero la intuición es algo más profundo. Es la percepción inmediata de la verdad sin pasar por la razón. Que la mente necesita tiempo para analizar, comparar, juzgar. Y la intuición no. La intuición es esa chispa instantánea que te dice: es por aquí. E incluso cuando no tienes pruebas. Y desde la enseñanza quiero que veas esto más claro. La intuición no es magia, es un lenguaje interior. Es la forma que tu alma, tu energía, tu conciencia superior se comunica contigo. Y cuando despiertas, no lo hace de manera espectacular, sino en detalles sutiles que están pasando todos los días frente a ti. Y lo que separa a quienes confían en su intuición de quienes no es el don, sino la atención. Cuando empiezas a observar esas pequeñas señales, tu intuición se fortalece. Y cuando las ignoras, se debilita. Y esto responde a una ley energética. Lo que reconoces, crece. Y lo que niegas, te adormece. Y ahora, ¿por qué tu intuición está despertando ahora? Y la razón es simple. Estás en un punto de tu camino espiritual en que ya no basta con lo lógico. Has acumulado ya aprendizajes, experiencias, pruebas y caídas que ya te han llevado a un límite. Y cuando ya la mente no tiene respuestas, se abre la puerta de la intuición. De hecho, canalizando este mensaje tengo que decirte algo. Si estás aquí viendo este video, es porque tu intuición ya se está moviendo dentro de ti. Ya está queriendo guiarte y déjame decirte que tú ya lo sabes. Tal vez lo sientes en incomodidades que no puedes explicar, en un deseo de cambiar de rumbo o en esa vocecita que insiste aunque la calles. Esa es la semilla de tu intuición expandiéndose. Y los siguientes bloques vamos a recorrer una a una estas 7 señales de que tu intuición está despertando. Para que la reconozcas con claridad, pero te advierto, probablemente descubrirás que varias ya están presentes en tu vida. Señal 1. Corazonadas que se cumplen. Porque la primera señal de que tu intuición está despertando son corazonadas que, aunque parecen simples, terminan cumpliéndose. Quizás te pasa que piensas en alguien y de pronto esa persona te llama o te escribe. O que decides no ir por un cierto camino y luego te enteras que hubo un accidente o un retraso justo ahí. Esas no son casualidades, son destellos de tu intuición que tu mente racional intenta descartar, diciendo: fue suerte, fue coincidencia. Pero cuando comienzas a observar que esto se está repitiendo, ya no puedes negarlo. Tu intuición sabe cosas que tu razón aún no entiende. Y aquí quiero detenerme un momento. No se trata de vivir con miedo, creyendo que cualquier corazonada negativa es una promesa de tragedia. La intuición no es alarmista, la intuición es protectora. Te muestra caminos, te advierte suavemente y te orienta hacia lo que es mejor para ti. Así que cada vez que has seguido tu intuición y has evitado un problema, no fue suerte, fue tu conciencia superior cuidándote. Quiero que recuerdes un momento de tu vida donde algo dentro de ti te dijo: haz esto o no lo hagas. Y al final resultó ser correcto. Ese instante es una prueba clara de que tu intuición ya está activa. Y lo interesante es que cuando reconoces ese patrón, tu confianza crece y comienzas a darle más importancia a esas corazonadas. Y la vida misma se encarga de mostrarte que estabas en lo cierto. Señal 2, sensibilidad a las energías y a las personas. La segunda señal aparece cuando te vuelves más sensible a las energías de tu entorno. Tal vez antes podías ir a cualquier lugar o ir con cualquier persona sin sentir gran cosa, pero de repente empiezas a notar incomodidad en ciertos ambientes, cansancio después de hablar con ciertas personas, o al contrario, una paz con ciertas personas. Y esto no significa que te estés volviendo débil, significa que tu sistema energético se está afinando, como si tuvieras una antena más precisa. Así que lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo percibes. Un ejemplo común es cuando conoces a alguien y desde el primer minuto sientes que puedes confiar. O todo lo contrario, sientes que hay algo raro aunque no tengas pruebas. Esa percepción no viene de la lógica, viene de la intuición. Y aquí entra una advertencia que canalicé para ti. Cuando tu intuición despierta, no todo será cómodo, porque verás cosas que otros no ven, sentirás lo que otros no sienten. Y esto puede hacerte dudar de ti mismo o de ti misma.
Sin embargo, quiero que lo tomes como una validación, no como un problema. Estás reconociendo energías ocultas. Estás leyendo el lenguaje invisible del alma. Y esa es una de las pruebas más claras de que tu intuición está floreciendo. Así que quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces has sentido algo al respecto sobre una persona o lugar y después resultó verdad? Si tu respuesta es muchas, no lo ignores. Estás viviendo la segunda señal. Y esto es solo el inicio. Porque si ya reconociste estas primeras 2 señales, lo que viene va a confrontarte aún más, ya que la siguiente no solo valida lo que tú sientes, sino que muestran cómo tu intuición está cambiando tu forma de ver el mundo. Señal 3. Sueños reveladores y mensajes simbólicos. Cuando tu intuición comienza a despertar, tus sueños se convierten en un canal poderoso de comunicación. Y de pronto ya no sueñas cosas sin sentido, sino empiezas a recibir mensajes simbólicos, escenas repetitivas o experiencias que parecen demasiado reales para ser solo sueños. Quizás sueñas con personas que después aparecen en tu vida, con situaciones que más tarde suceden o con símbolos que no comprendes al inicio, pero que resuenan profundamente contigo. Y tus sueños no son un producto de tu imaginación, son el lenguaje de tu subconsciente. Y muchas veces son mensajes que tu alma y tus guías utilizan para hablar contigo. Así que los sueños son la forma en que tu intuición entrena tu confianza mientras tú duermes. Así que si en este momento estás recordando algún sueño que se repitió o que parecía más real que la vida misma, esa es una señal que tu intuición ya está utilizando desde la vía onírica para guiarte. Y ojo, no necesitas descifrar cada detalle, porque lo importante no es entenderlo todo, sino reconocer que tu mente está recibiendo mensajes más allá de lo racional. Señal 4. Sincronías y causalidades imposibles. Ya que otra señal inconfundible de una intuición que está despertando es la aparición constante de sincronicidades. Y son esos momentos en que el universo te habla a través de coincidencias imposibles de ignorar. Piensa en esto. Ves un número repetido una y otra vez. Escuchas una música que justo está respondiendo exactamente a lo que estaba pensando. Alguien menciona un tema que acabas de reflexionar en silencio. Esas sincronías no son al azar, son el eco de tu vibración manifestándose en tu realidad externa. Y aquí entra algo importante. Cuando tu intuición despierta, estas coincidencias se vuelven cada vez más frecuentes hasta que entiendes que son parte de un lenguaje invisible. ¿Has notado que últimamente hay muchas coincidencias raras en tu vida? ¿Más de las que solías ver antes? ¿Que tu respuesta es sí? Entonces quiero que te prepares, porque eso no es casualidad, es tu intuición despertando y alineándote a un nivel más alto de conciencia. Así que lo que parece casualidad es, en realidad, el universo mostrándote que vas por el camino correcto. Y hasta aquí viste 4 señales: las corazonadas que se cumplen, la sensibilidad de las energías, los sueños reveladores y las sincronías imposibles. Pero las próximas 3 son aún más profundas, porque ya no solo validan tu intuición, sino que te empujan a confiar en ella, aunque te genere miedo. Señal 5. Emociones intensificadas y mayor empatía. Porque cuando tu conciencia despierta, también se despierta tu mundo emocional. De repente lo que parecía antes normal, ahora te impacta profundamente. Puedes llorar con mayor facilidad, sentir compasión por el dolor ajeno o emocionarte ante cosas que antes pasaban por desapercibidas. Y esto no significa que te estés volviendo demasiado sensible o débil. Significa que tu campo emocional está funcionando como un radar afinado. Tus emociones se vuelven señales precisas que te indican qué lugares, personas y decisiones están en armonía contigo y cuáles no. La intuición se expresa a través de las emociones, no para confundirte, sino para guiarte. Y claro, esto puede ser desconcertante al inicio, porque empiezas a sentir de más, a percibir lo que otros callan, a descubrir verdades detrás de las máscaras. Y aquí es donde muchas personas dudan. ¿Será que estoy exagerando? Y la respuesta es no, porque estás despertando una sensibilidad que siempre estuvo dentro de ti. Y canalizando este punto, siento decirte algo directo. Tu intuición utiliza tus emociones como una brújula. Cada incomodidad es un mensaje y cada paz interna es una confirmación. Así que cuando una emoción se intensifique, en lugar de rechazarla, pregúntate: ¿qué quiere mostrarme mi intuición a través de esto? Señal 6. Escuchar la voz interior con mayor claridad. Otra señal crucial es que comienzas a escuchar con más fuerza esa voz interior, que siempre estuvo presente. Pero ahora ya no puedes ignorarla. Antes podía sonar como un simple pensamiento que se perdía entre miles, pero ahora esa voz se distingue, se siente firme, tranquila y clara. Incluso cuando tu mente racional se llene de dudas. Y aquí quiero que notes algo importante. La voz de la intuición no grita, no te obliga, no genera ansiedad. Esa es la mente. La intuición, en cambio, es clara, sencilla y directa. Te dice: sí, es por aquí, o no,
Aléjate de esto. Y aunque tu ego intente debatir, en el fondo sabes que esa voz tiene razón. La intuición no necesita argumentos, pero la mente sí. Cada vez que escuches esa voz y la sigues, tu vida se alinea con mayor fluidez. Y cada vez que la ignoras, vuelves a tropezar con los mismos patrones. Pregúntate, ¿cuántas veces supiste lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste? Y después comprobaste que tu intuición ya te había advertido. Ese reconocimiento es una de las pruebas más claras de que tu intuición está despierta y creciendo en ti. Así que ya hemos recorrido 6 señales que confirman tu despertar intuitivo. Pero la séptima es la más profunda de todas, porque no solo varía lo que sientes, sino porque puede transformar por completo tu manera de tomar decisiones en tu vida. Señal 7. Certeza inexplicable que desafía tu mente. Porque la séptima es la última señal de que tu intuición está despertando. Es quizás la más poderosa de todas, la certeza inexplicable. En ese momento en que simplemente sabes algo, aunque no tengas pruebas. Aunque tu mente te diga que no tiene sentido, o aunque nadie más lo entienda. Es como si una verdad absoluta se instalara dentro de ti, sólida, inamovible. Y aquí quiero confrontarte. Cuando llegues a este nivel de intuición, tu mayor desafío no es escucharla, sino atreverte a confiar en ella. Porque la mente gritará, y si te equivocas, y si es tu imaginación, pero por dentro de ti, la certeza es tan fuerte que casi la puedes tocar. Un ejemplo, decides terminar una relación, aunque no haya una razón lógica aparente. Pero en tu corazón sabes que es lo correcto o sientes la necesidad de tomar un nuevo camino en tu vida, aun cuando parece una locura desde afuera. Esa certeza, aunque desafíe la lógica, es el despertar pleno de tu intuición. Y cuando la intuición se despierta en su máximo nivel, ya no se trata de convencer a otros, se trata de confiar en ti mismo. Y siento decirte algo que puedes sentirlo un poco fuerte. Cuando no confías en tu certeza interior, terminas viviendo la vida que otros esperan de ti. Cuando confías, comienzas a vivir tu vida real. Y este es el momento donde muchas personas sienten miedo, porque confiar en la intuición implica soltar la necesidad del control absoluto y aceptar que hay una sabiduría superior que está guiando ahora tus pasos. Pero es justo ahí, en esa rendición, en donde tu intuición se convierte en tu mayor aliada. Y si reconociste varias de estas señales en tu vida, no es coincidencia, es tu intuición despertando. Es tu alma recordándote que ya no puedes vivir a ciegas, que tienes una brújula interna y que ha llegado la hora de usarla. Así que ignorar tu intuición sería como apagar un GPS en medio de un viaje. Puedes seguir, sí, pero tarde o temprano te perderás. Y si llegaste hasta aquí y ya reconociste las señales, ahora viene lo más importante. ¿Qué hacer con ellas, cierto? Porque de nada sirve identificar tu intuición si luego vuelves a apagarlo, por miedo o por duda. Así que quiero darte algunas herramientas prácticas para que aprendas a confiar en tu intuición y hacerlas parte de tu vida diaria. Herramienta 1. Diario intuitivo. Cada vez que tengas una corazonada, un sueño, una sincronía o una sensación fuerte, anótala. No lo dejes en tu memoria porque tu mente intentará minimizarlo. Así que escribe la fecha, la situación y cómo te sentiste. Y cuando vuelvas a leer tu diario después de unas semanas, vas a sorprenderte. Verás patrones, confirmaciones y señales que se repiten. Y esto te dará más confianza de que no te estás inventando nada, sino que tu intuición realmente está activa. La escritura convierte lo invisible en lo visible y te muestra que tu intuición es real. Herramienta 2. La pausa consciente. Cuando tengas que tomar una decisión, en lugar de precipitarte, haz una pausa de 30 segundos. Cierra los ojos, respira profundo y escucha qué siente tu cuerpo. La intuición se manifiesta en sensaciones físicas, expansión, alivio, calor cuando es un sí, tensión, cierre o malestar cuando es un no. Y esto no es superstición, es tu biología respondiendo a tu conciencia. Y tu cuerpo es el primer traductor de esta intuición. Herramienta 3. Preguntar y soltar. Porque la intuición no siempre responde al instante. A veces requiere espacio. Por eso antes de dormir o al meditar, formula una pregunta clave en tu interior. ¿Qué necesito saber sobre esta situación? Luego suelta el control y permite que llegue la respuesta, ya sea en sueños, en corazonadas o en sincronías al día siguiente. Cuando pregunta desde la apertura, el universo siempre responde. Pero cuando pregunta desde el miedo, bloqueas la señal. Herramienta 4. Validación consciente. Cada vez que sigas a tu intuición y ésta se confirme como correcta, celébralo. Dite a ti mismo o a ti misma: lo sabía, mi intuición era correcta. Y ese acto simple va a reforzar tu canal interno y te entrena para confiar más. Y si al contrario ignoras ciertos aciertos, tu mente seguirá dudando. Por eso cada validación cuenta. Herramienta 5. Silencio y desconexión digital. La intuición no compite con el ruido. Si tu vida está llena de distracciones,
notificaciones y voces externas, será más difícil escucharla. Así que dedica al menos 10 minutos diarios al silencio absoluto. Sin celular, sin música, sin conversaciones. Solo tú contigo mismo. Y ese paso es como abrir una ventana para que entre la voz de tu intuición. Y solo para que lo sepas, el silencio es el idioma favorito de la intuición. Y si te diste cuenta, estas herramientas no son complicadas, pero requieren práctica y constancia. Así que si empiezas a aplicarlas, poco a poco tu intuición se volverá más clara, más fuerte y más confiable que cualquier consejo externo. Recuerda, tu intuición no es un lujo espiritual. Es una necesidad para tu vida y es la brújula que te guiará cuando todo lo demás falle. Así que quiero que respires profundo porque lo que has escuchado hasta ahora no es solo información. Es un espejo de lo que ya está pasando dentro de ti. Y si reconociste una o dos o incluso todas las señales, quiero que te des permiso de validar lo que sientes. No lo minimices, no lo descartes como imaginación. Es tu intuición despertando. Ignorar tu intuición te lleva a repetir los mismos patrones una y otra vez, pero confiar en ella abre un camino hacia la claridad, hacia el propósito y a las decisiones que vienen desde lo más auténtico de ti. Y tal vez ahora te preguntas, ¿y cómo hago para confiar sin miedo? ¿Cómo diferencio mi intuición de mi mente ansiosa? Por eso quiero recordarte algo importante. Tu intuición no genera angustia, genera paz, aunque te invite a dar un paso incómodo. En tu interior siempre sentirás calma, que te confirma que el camino es correcto. No dudes de ti. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, no es azar. Es una confirmación de que tu intuición ya está activa, que tu conciencia está expandiéndose y que el universo quiere que confíes en esa guía interna. Tu alma te trajo aquí porque estás listo o lista para dejar de depender del ruido externo. Y es momento de vivir desde adentro hacia afuera y no al revés. Así que quiero invitarte a que, aunque sea una vez a la semana, hagas algo diferente. Cada vez que aparezca una corazonada, en lugar de descartarla, anótala y actúa sobre ella. Y hazlo aunque sea pequeño, como cambiar de camino, escribir a alguien o decir no cuando todo tu interior te pide hacerlo. Verás cómo la vida te empieza a responder con claridad. Y cuando eso ocurra, no tendrás dudas de que tu intuición está más viva que nunca. Y si todo esto resonó contigo, si sientes que tu intuición ya se está moviendo y quieres aprender a desarrollarla aún más, entonces tienes que ver este video. Porque ahí te voy a mostrar técnicas claras para fortalecer tu intuición día tras día. Para que no solo la reconozcas, sino para que la conviertas en tu mejor herramienta. Nos vemos ahí.